Pero te quería contar un poco qué es lo que yo eh, cuento, relato y traslado de alguna manera o leo de una carta astral natal para empezar. Porque en una carta astral natal, que es la foto del cielo, de cómo estaban ubicados planetas, asteroides, puntos matemáticos, satélites, estrellas, según el lugar geográfico en el que naciste y la hora a la que naciste, y obviamente día, mes y año, eh, esa foto representa un poco la foto de cómo energéticamente nacemos configurados, configuradas, para todo el resto de nuestra vida. Pero no nos determina, porque yo siento que esa foto del cielo es un poco una representación, ¿no? De cómo uno está cableada, cómo una está cableada energéticamente, como si fuera una piedra en bruto que se nos entrega al momento de nuestro nacimiento, pero que se va puliendo a medida que vamos creciendo, que vamos conectándonos y haciendo más conscientes ciertos aspectos de ese cableado. Y además que con los tránsitos, porque esos planetas, asteroides, puntos matemáticos, son estáticos en cuanto a la foto del momento, ¿no? Pero son tránsitos, se mueven a lo largo de nuestra vida en torno a esa configuración natal. Entonces van puliendo también y esa especie de materia prima con la que nacemos va evolucionando, se va haciendo más consciente, se va masterizando y entonces es muy lindo porque uno empieza a entender también cómo incluso las edades de la vida están vinculadas con movimientos de los planetas, como por ejemplo con Saturno, que hay dos momentos muy importantes en la vida donde Saturno pasa a hacer auditoría de cómo va esa masterización de esa materia prima y cómo nos estamos vinculando con esta experiencia en la materia básicamente. Y, y por eso hay tanta información en este mapa, que es para toda la vida, que uno siempre es como esos libros que uno, según el momento de vida en que lo agarrás y lo volvés a leer, vas a conectar con otra información distinta, aunque el libro, la historia sea la misma. A cada momento de vida uno va enfocándose en diferentes aspectos y esto es un poco lo que pasa con la carta astral natal, que uno a medida que va creciendo, según el momento en que se haga la lectura, le va a dar un enfoque diferente o va a tener ya algunos aspectos más evolucionados, más conscientes, ¿okay? Más integrados. Como hay mucha información para mirar en una carta astral natal, a mí me interesa dejar muy claro cuatro cosas que son como las bases de este cableado, ¿ok? El núcleo, el corazón de este cableado energético con el que venimos configuradas. Y es hablar de tu sol, de tu ascendente, de Saturno y de tu luna. ¿Por qué estos cuatro aspectos? El sol porque es la conciencia, la presencia, es la experiencia de vida, es un poco como naturalmente vos energéticamente sos. Es como el sol, ¿no? Uno se convierte en un solcito en tu caso, en Capricornio, ¿no? Sol en Capricornio. Bueno, naturalmente tus rayos capricornianos representan esa energía para los demás. Venís a ser la conciencia de lo capricorniano para los demás. Cada sol, por supuesto, tiene un aspecto diferente, tiene una tonalidad energética distinta, no solo por el signo, sino que dentro del mismo signo incluso no es lo mismo tener un sol en los primeros grados que en los grados medios, que en los últimos grados de Capricornio. Tampoco es lo mismo si ese sol justo está transitando por la casa 1, la 2, la 10, la 12 de tu carta astral natal. Ese sol, que es algo que uno no sabe, uno solo sabe que es de Capricornio, por ejemplo, porque cumplo años en enero, por decir algo, a fines de diciembre. Bueno, esto tiene que ver con que uno conoce en qué constelación o por qué energía está transitando el sol en ese momento del año gregoriano, ¿no? Pero en realidad también cuando uno tiene su carta astral natal puede ver más información, que es, bueno, por qué área de mi carta astral natal, es decir, por qué escenario de vida, por qué tipo de situaciones, experiencias, es que ese sol fue pasando justo cuando yo nacía, que es también un área donde a mí naturalmente se me da fácil ser, expresarme, donde soy conciencia para los demás, donde traigo luz a los demás en esa área de vida. También es un área que la información que me da es que yo me puedo nutrir y llenar de energía a través de ese tipo de experiencias, ¿ok? A través de ese tipo de escenarios. Entonces, el sol no es solo cómo yo ilumino, desde donde yo soy, desde donde yo me expreso naturalmente, sino también
donde yo puedo recargarme de energía, ¿ok? Entonces es muy interesante mirar un poquito la información de ese sol, también ver si ese sol estaba restringido o influenciado por algún otro planeta, apoyado o restringido o contaminado un poquito por algún otro planeta, si estaba muy encima. También ver si hay algún aspecto de tensión, además de esto que se llama conjunción, que es cuando tengo algún planeta a poquitos grados del Sol, se llama conjunción. A cualquier planeta que tenga cerquita otro, se llama conjunción. Ahora cuando por ahí está a 90 grados es una cuadratura, o sea, cuando hay aspectos de tensión o en oposición, el Sol tiene enfrente, por ejemplo, a la Luna cuando hay luna llena. Bueno, son aspectos de tensión en el sentido de que hay como contrastes, ¿ok? O tironeos, tensiones energéticas dentro nuestro. Entonces, bueno, es interesante mirar eso también. Después es interesante ver el ascendente porque tiene que ver con el camino de vida, tiene que ver con, bueno, cómo de alguna manera uno, cuál es el camino de vida en el sentido de cuál es la energía que la vida quiere que yo recuerde, integre, encarne, me adueñe de alguna manera. Y al principio, los primeros 30 años, esto es algo que ya sucedió en tu caso como en el mío, pues ya pasamos los 30, pero hasta los 30 años uno vive su ascendente de una manera bastante proyectada, inconsciente. Entonces uno suele resonar sin darse cuenta inconscientemente con situaciones, lugares, personas que traen, o experiencias que traen esa energía, ¿ok? Y la traen todos sus matices. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, yo tengo el ascendente en Tauro y me fui encontrando con situaciones que tenían que ver con valor, con autoestima, con economía, con recursos, con la naturaleza, o sea, con varias de esas cosas, pero más como que venían hacia mí. No era que yo las reconocía en mí, sino que yo sentía que, bueno, me encontraba con ese tipo de situaciones. Tanto en situaciones de poca autoestima, de alta autoestima, tanto personas, digamos, con ese rango, o situaciones, ¿no? Que honraban o de alguna manera no honraban para nada mi autoestima. También con cuestiones de aprender a gestionar recursos, no saber gestionarlos, experimentar con diferentes fuentes de recursos, con crear, ser creativa en cuanto a generar recursos y así. Entonces uno se encuentra con personas, situaciones, experiencias, lugares que tienen esa energía del ascendente en vibra alta, vibra baja, vibra media, ¿ok? La idea es que la vida nos inunda con esa energía, aparentemente desde afuera, pero en realidad está dentro nuestro, solo que inconsciente, para que uno la recuerde, la reconozca, ¿m? Y se adueñe de ella y pueda de alguna manera tomarla, ¿ok? Y desplegarla en la vida de una manera más consciente. Generalmente esto pasa a partir de los 30, que uno empieza a vivir su ascendente de una manera mucho más consciente, y es muy lindo porque uno siente ese balance energético. Justo los 30 años son momentos también donde, por ejemplo, Saturno, es muy importante verlo, porque Saturno representa aquel desafío y maestría oculta que tenemos para esta vida. Según el signo y el área de vida, la casa astral natal, donde estaba transitando Saturno al momento de nuestro nacimiento, nos cuenta dónde vamos a sentir mayor restricción, condicionamiento, limitación, y desafío los primeros 30 años de vida, los primeros 29 años, porque justo después entre los 29 y los 34 Saturno, o entre los 29 y los 33, Saturno vuelve a pasar por donde estaba cuando nacimos y se llama el primer retorno de Saturno, y es cuando tenemos como una especie de auditoría desde la realidad concreta a ver cómo estamos con eso, con esa área, cómo estamos con eso que Saturno nos viene a enseñar, cómo estamos con nuestra maestría, cómo estamos con esos desafíos, cuánto hemos desarrollado madurez, capacidad de hacernos cargo de ello, cuánto hemos utilizado eso a favor nuestro para desarrollar músculo en esa área y en esa energía, o cuánto no. Saturno entre los 29 y los 33 en su primer retorno pasa y realmente nos marca mucho, sobre todo a dónde nos falta ser más maduros, a dónde nos falta hacernos cargo, a dónde falta esa solidez que es necesaria para la siguiente etapa que nos está preparando. No es que Saturno nos viene a joder la vida a los 29, sino que viene a decir, hey, atenti con esto, con esto, con esto, con aquello, como si estuviéramos construyendo una casa, y nos dice a dónde las cosas no están bien, para que no sigamos construyendo sobre algo que no es sólido y después el derrumbe sea mayor.
Entonces es muy importante prestar atención a qué fue lo que vivimos o lo que estamos por vivir, ¿no? Entre esos 29 y 33 años, en esa área donde Saturno estaba cuando nosotros nacimos, para poder también ponernos al día, tomar sus lecciones, ser buenos estudiantes, porque Saturno es un buen recompensador. Cuando uno toma las lecciones saturninas de la realidad pura y dura, cuando uno madura, se hace cargo, se compromete con uno mismo, se compromete con ese desafío, no lloriquea y no se infantiliza, sino que se pone desde un lugar de, bueno, ok, esta es el desafío que yo elegí para mi vida y voy a ponerme con esto, ¿no? Entonces, eso siempre es bien pagado por Saturno, de alguna manera. Porque cuando uno presta atención a dónde están las debilidades, a dónde falta madurar, a dónde nos falta compromiso, a dónde falta hacernos más cargo de las consecuencias de nuestros actos, es cuando nosotros podemos realmente presentarnos de manera sólida e íntegra por nosotras mismas o nosotros mismos, y entonces Saturno recompensa bien. Generalmente nos hace desarrollar muchísima confianza interna, desarrollamos un buen eje interno que hace que a lo largo de la vida, a pesar de los distintos terremotos que uno puede llegar a vivir, de las distintas sacudidas o crisis, uno tiene de dónde agarrarse internamente, puede contar con uno mismo o con una misma. Hay un segundo retorno de Saturno entre los 56 y los 60, no todo el mundo llega, por supuesto, porque hay gente que muere antes, pero en el caso de llegar es importante que uno haya integrado la primera revisión saturnina de los 30, básicamente, porque si no, la segunda es mucho más dura, suele haber mucha disonancia, la disonancia entre lo que ya debería estar ubicado en la góndola en la vida y lo que no es más fuerte, o sea, es donde uno empieza a ver como cosas que es como, ¿qué le pasa a esta persona a esta edad, no? ¿Qué le pasó? Que está haciendo cosas que le son como ridículas o que no tienen nada que ver, o sea, como que hace ruido, hay algo que queda como que desentona, ¿ok? En cambio hay personas que para esa edad uno las empieza a ver sabias, empieza a ver cómo entendieron de qué iba la vida, son personas a las que uno recurre y los toma como referentes, y la idea es llegar uno también a ser su propio referente de vida y referente para los demás, para los descendientes, digamos, ¿ok? O para la descendencia o personas más jóvenes que uno. Así que bueno, por eso es que miramos el Sol, por eso es que miramos el ascendente y por eso es que miramos Saturno. Y la Luna es hiper importante porque la Luna es un montón de información que tiene que ver con nuestra manera de vincularnos desde la emoción y desde la necesidad con nosotras mismas o nosotros mismos. La Luna rige cómo gestionamos nuestras necesidades básicas, cuáles suelen ser, dónde asociamos a dónde vamos a buscar refugio y estabilidad y seguridad emocional, en qué área de vida estaba transitando la Luna cuando nacimos, en qué energía estaba la Luna cuando nacimos. Es una energía desde la cual nosotros tenemos asociada la nutrición, la maternidad, el refugio, la seguridad emocional. Es una energía y un área de vida desde la cual solemos expresar también el afecto porque lo aprendimos así, lo tomamos así, en ese código, y en ese código lo expresamos. Entonces es muy interesante ver cómo la Luna, hay muchas lunas, hay muchos códigos afectivos, hay muchas formas de amar, de expresar el afecto. Y entonces cuando uno empieza a entender esto, primero entender cómo uno lo hace, se lo puede trasladar a los demás y entender que los demás seguramente, probablemente, quizás sí, quizás no, tengan otros lenguajes para el amor, para el afecto, para el cuidado, tengan otro tipo de necesidades. Entonces, entender de que no todos tenemos el mismo código o lenguaje respecto al afecto y a las necesidades es súper importante para entendernos, para vincularnos desde un lugar mucho más abierto, porque la luna también nos pone como que, bueno, esto es lo seguro, esto es lo que conozco y esto es lo que va. Y entonces eso en algún punto genera muchos desencuentros en los vínculos, porque uno expresa el afecto de una manera y espera el afecto en ese mismo código. Cuando uno empieza a entender que las personas expresan su afecto de diferentes lenguajes, incluso por ejemplo personas con una luna en un signo de fuego es diferente a una luna en un signo de agua o de aire o de tierra. Las personas con signo de fuego suelen ser más activas, las personas que son de agua suelen ser más emocionales, las personas de aire suelen ser más mentales o comunicacionales y las personas de tierra más concretas, más materiales. Entonces expresan el afecto de diferente manera. Una luna en Tauro quizás te expresa el afecto con un regalo o con un abrazo o con algo concreto,
material, por ejemplo, con una comida, ¿no? En cambio, una luna, no sé, en agua, quizás lo hace desde una emoción, desde el llanto, desde la sonrisa, la alegría, la felicidad, o sea, desde el mundo más emocional. En cambio, una persona de aire puede ser que te habla y su forma de hablarte, a comunicarse con vos es una forma de amarte, o compartirte sus ideas es una forma de amarte, o luchar por tus mismos ideales, tus mismas convicciones sociales es una forma de amarte. Una persona de fuego quizás es más de actuar para expresarte, te expresa el amor o el afecto a través de la acción. Entonces ahí es donde a veces hay cortocircuitos, porque bueno, yo tengo una luna de fuego, vos tenés una luna de agua y es como expresamos el afecto de maneras distintas y lo esperamos en el mismo código que lo conocemos. Cuando empezamos a entender esto podemos decirle al otro, mira, yo cuando hago esto o cuando digo o cuando te abrazo es cuando yo te expreso el afecto en este código, en este lenguaje. Y el otro también te puede decir, yo te lo expreso en este otro lenguaje. Ok. ¿Para qué? Para que uno entienda que no es que el otro no me quiere o que el otro sienta que yo no lo quiero, sino que podamos detectar, leer al otro en su propio lenguaje afectivo. Y también entender las necesidades distintas que tenemos. Hay personas con necesidades más concretas, personas con necesidades más emocionales, personas con necesidades más en cuanto a la acción, personas con necesidades más mentales o comunicacionales. Entonces, según a dónde tenemos la luna, representa un punto de refugio, de afecto y de nutrición. Entonces, entender eso, además, nos ayuda a nosotros mismos a automaternarnos y no andar esperando afuera o buscando afuera esa mamá que tuvimos o que no tuvimos, sino aprender a nosotros darnos lo que necesitamos para poder vincularnos desde un lugar más venusino, más del deseo, más desde un lugar de valor y de valía y de autoestima y no desde un lugar de necesidad o carencia. Entonces la luna es hiper importante. Además nos cuenta mucho acerca de nuestra historia del clan, de la familia, del lenguaje afectivo y de las necesidades de nuestra familia y de también las memorias emocionales o de dolor de la familia, porque siempre me pregunto, yo digo, si la luna se refugia en esta área, si se refugia en esta energía, ¿qué pasó enfrente, en la otra? Porque ahora vamos a ver que en la carta astral natal, que es un círculo dividido en 12 áreas de vida, cada área de vida tiene enfrente a otra que es el opuesto complementario, igual que cada energía o signo tiene enfrente el opuesto complementario. Entonces tenemos el eje Aries-Libra, yo-nosotros, el eje Tauro-Escorpio, que es el poder y el valor, el eje Géminis-Sagitario, que es el saber y el mensaje y la transmisión de la información. Después tenemos Cáncer, Capricornio, que es lo íntimo y lo público y lo privado, lo íntimo y lo expuesto, digamos. Después tenemos Leo, Acuario, que tiene que ver con ser protagonista y con poner mi protagonismo, pero colaborar con algo más colectivo. El eje del talento, del brillo, de los dones. Y después tenemos el eje de Virgo, Piscis, que es el cuerpo y el espíritu, ¿no? El alma y el cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, también puede preguntarse, bueno, ¿qué experiencias hubo en el área y el signo o energía opuesto complementario donde yo tengo mi luna? ¿Qué pasó ahí en mi familia, ¿no? ¿Qué drama, qué trauma, qué situación heavy hubo como para que salgamos corriendo y nos refugiemos en esta otra posición? ¿Ok? Al clan o a mi mamá también, ¿ok? Porque no es casual que uno venga con determinada luna, con determinada energía, con la asociación del refugio y de la nutrición y de lo seguro en ciertas energías y expresiones o experiencias que en otras. Además hay que entender que uno no tiene una sola luna, sino que también hay muchos mecanismos lunares, que es que nuestra luna quizás estaba, por ejemplo, estaba pasando por tal signo cuando yo nací o por tal área, pero estaba en tensión a tal planeta y eso genera otro mecanismo lunar, o estaba en tensión a tal otro, o en oposición, o en conjunción. O sea, todos aspectos a la luna que implican que uno ya viene habiendo desarrollado muchos mecanismos de defensa, muchas asociaciones a lo seguro o a los refugios. Y eso también habla de que hubo muchas situaciones de drama donde hubo que buscar refugio en diferentes lugares. No alcanzaba con uno, no alcanzaba con un lenguaje o con un lugar de refugio. Se necesitaron varios. Eso habla de que venimos de una historia de un clan donde ha habido mucho trauma, mucho drama, mucho miedo, mucho dolor. ¿Okay? Así que cuanto más mecanismos lunares tenemos, evidentemente hemos tenido que sobrevivir, porque de eso habla la luna, a más cosas,
de más formas, de maneras más, o sea, haber desplegado más recursos, ¿ok? Así que por eso es muy interesante. Así que vamos a hablar del Sol, del ascendente, de Saturno y de la Luna, ¿eh? Ahora vamos a mirar esto en la carta.